tema, como les decía, es la formación del contrato internacional conforme se regulan los distintos instrumentos de derecho uniforme que han estado apareciendo y que tratan de regular la contratación internacional en el mundo. Aquí tienen cuál va a ser el temario de esta plática. En primer lugar, voy a hablar de este proceso de uniformidad del derecho contractual internacional que está caminando ahora en el mundo a partir de los años 80 del siglo anterior. Después voy a hablar de las instituciones internacionales que se dedican a la armonización o a la uniformidad del derecho contractual en el mundo, de los instrumentos de derecho uniforme que están regulando el derecho contractual, y luego después vamos a pasar a la parte principal de esta plática, que es el concepto de contrato y desde luego la formación o perfeccionamiento, como le llamamos en la doctrina latina y aquí en México, del contrato internacional. Es decir, vamos a analizar los aspectos más importantes del proceso de formación o perfeccionamiento del contrato, sobre todo haciendo hincapié en aquellas instituciones o formas que son distintas a la del derecho latino y concretamente a la de nuestro derecho mexicano. Vamos entonces a iniciar. En esta diapositiva del lado izquierdo, esta diapositiva se refiere al comercio internacional como el principal motor de la economía en el mundo. En un mundo globalizado, nadie duda de que el comercio internacional se ha constituido como el principal motor de la economía. Y de manera paralela, la contratación internacional, que es la que rige al comercio internacional, se ha convertido en una materia de altísimo interés en esta época de la posmodernidad. En el lado izquierdo de esta diapositiva tienen ustedes los principales obstáculos al comercio internacional, principalmente la existencia de distintos derechos nacionales, representados por el civil law o derecho latino, como el derecho mexicano, por un lado, y por el otro, el common law o derecho anglosajón, representado principalmente por Inglaterra y por los Estados Unidos. Son dos familias del derecho importantísimas que tienen en conjunto prácticamente las 2/3 partes de la regulación del derecho en el mundo, como vamos a ver adelante. Ese es el primero de los obstáculos, la existencia de los distintos derechos nacionales en el mundo, que constituye un obstáculo en virtud de que en un mundo globalizado la tendencia, como les dije, es hacia la uniformidad del derecho, porque los distintos derechos nacionales constituyen desde luego un obstáculo para la contratación. Imagínense una empresa transnacional pretendiendo celebrar contratos en todo el mundo y teniendo que contratar a un ejército de abogados conforme el derecho de cada país. Por eso es un obstáculo a la contratación internacional. El otro obstáculo es la masificación de la contratación. En la actualidad se celebran cientos, miles o millones de contratos todos los días en un mundo globalizado. Y es necesario regular de alguna forma esta masificación de la contratación. Por eso han estado saliendo instrumentos de derecho uniforme que regulan la contratación por medios electrónicos. Aquí a la derecha tienen las soluciones que se han dado a estos dos problemas o dos obstáculos del comercio y de la contratación internacional. El problema de los distintos derechos internacionales como obstáculo se soluciona a través de este proceso mundial de uniformidad del derecho comercial que está ahora en boga en el mundo. ¿Cómo se está uniformando el derecho comercial internacional? Pues separándose de la regulación de los derechos nacionales, tratando de crear instrumentos internacionales de derecho contractual uniforme. Estos instrumentos internacionales son de dos formas. Por un lado, hay instrumentos hard law o derecho sólido o fuerte, representado principalmente por los tratados internacionales, de lo que se trata es de lograr un derecho único para distintos países
a través de estas convenciones internacionales y por eso se llama Hard Law. Este proceso de los tratados internacionales cada día es más difícil porque el número de países o de jurisdicciones que intervienen en el entorno jurídico internacional es tan numeroso que cada vez es más difícil ponerse de acuerdo y llegar a acuerdos internacionales. Por eso se ha creado un nuevo modo de uniformar el derecho contractual en el mundo. Y este es a través de instrumentos soft law o derecho suave. Estos instrumentos son derechos que pretenden armonizar el derecho, no unificarlo, armonizarlo de tal forma que se crean por los institutos que vamos a ver más adelante, por las instituciones que vamos a ver más adelante, modelos de leyes o de contratos que son puestos a través del Internet a la disposición de la comunidad internacional y que los distintos países o los distintos operadores del comercio internacional los toman, los tropicalizan, en algunos casos los promulgan como leyes nacionales y en otros simplemente los utilizan para regular como ley del contrato los contratos que se van celebrando en el mundo internacional. Entonces, la uniformidad del derecho en el mundo tiene como dos variantes. Por un lado, la unificación, y por el otro lado la armonización. La unificación a través de los tratados internacionales, como les dije hace un momento, cada vez es muchísimo más complicada. Entonces el mundo está girando hacia un proceso de armonización del derecho a través de instrumentos soft law, pero todavía hay una combinación de los dos, como vamos a ver adelante. Y el problema de la masificación de la contratación o la necesidad de celebrar cientos, miles o millones de contratos diarios se ha resuelto a través de la regulación de la contratación electrónica. Entonces tenemos dos paquetes de instrumentos de derecho uniforme que regulan la contratación internacional en la actualidad. Aquellos que regulan la contratación normal, por así decirle, y los que regulan la contratación por medios electrónicos, que vamos a ver en un momento. Ahí tienen un panorama de los distintos sistemas jurídicos que operan en el mundo en la actualidad. El primero de ellos es el Common Law o el sistema tradicional inglés americano. Está regulando a 146 jurisdicciones, 146 países, por decirle de otro modo. Y el porcentaje de la población mundial que está regido por este derecho es prácticamente una tercera parte, 33.4%. Los principales representantes son, desde luego, Inglaterra y Estados Unidos. Y luego viene el derecho latino, conformado por el mixto romano common law, el sistema germánico, el sistema franco-latino germánico y sobre todo el sistema franco-latino que es el de nosotros, en donde está Francia, España, Bélgica, México, Argentina, etc. Entre todos estos, tienen otro 33% de la población mundial. Y el otro 33% son las jurisdicciones emergentes y los sistemas islámicos. Como les digo, el mundo está dividido en tres partes en cuanto a regulación del derecho se refiere. El sistema del common law, el sistema del civil law, que es el que nos corresponde a nosotros, y desde luego los sistemas emergentes y el sistema islámico. Por lo tanto, se dice que hay una lucha o controversia principalmente entre el common law y el civil law. Y precisamente los instrumentos y las instituciones que vamos a presentar a continuación son las que están tratando de resolver este problema de lucha o conflicto entre los dos sistemas principales jurídicos en el mundo, el common law y el civil law. ¿Quién dice que existe este conflicto? Pues desde luego la Organización Mundial del Comercio y sobre todo el Banco Mundial, a través de unos informes que salen periódicamente que tratan de hacer patente este conflicto. Incluso tanto el Banco Mundial como la Organización Mundial de Comercio establecen que el derecho anglosajón, el sistema del common law, regula de mejor manera a la contratación internacional, porque es muchísimo más práctico, mucho menos dogmático
y complicado como el derecho latino. Esta visión se ha reflejado en los instrumentos de derecho uniforme que vamos a ver más adelante, porque ustedes van a ver que el derecho contractual internacional se regula por estos instrumentos, pero que están mucho más encaminados hacia el common law que al civil law. Es decir, el derecho contractual en el mundo está más influenciado por el common law que por el civil law, aunque tiene instituciones de ambas familias jurídicas. Estas son las instituciones internacionales que están regulando al derecho contractual internacional en el mundo. Primero, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, con sede en La Haya, en Holanda. Después, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, denominada internacionalmente UNCITRAL y con sede en Viena. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, o UNIDROIT. Este tiene su base o su sede en Roma. La Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Y la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, que depende de la Organización de los Estados Americanos y tiene su base muy importante aquí en México. Son 5 instituciones internacionales las que pretenden regular el comercio y la contratación internacional en el mundo. Todas están dedicadas a uniformar el derecho contractual y el comercio internacional en el mundo. Porque en un mundo globalizado, el derecho contractual es uno de esos derechos que resulta más fácil de armonizar o de uniformar, dado que no tiene una carga ideológica importante, como otros derechos.